peruanos. Aumento del sueldo básico. Vamos a subir esos 1.025 ¿a cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera? Por favor, instrúyanos. A ver, aquí lo principal es que el Consejo Nacional del Trabajo es el que tiene que decidir la metodología sobre el cual van a hacer el cálculo. Según estimados, hay un aproximado de 1.518 soles por el lado del Consejo Nacional del Trabajo. Ahora, por el lado de los congresistas, que no falta siempre esa iniciativa, están tratando de dispararlo a 1.600, a 1.800. O sea que hay que ver cómo van a compatibilizar la Comisión de Economía con el MEF para que puedan articularse y ver qué propuesta van a lanzar el gobierno en la mesa tripartita que tiene entre justamente los sindicatos, el gobierno a través del Ministerio de Trabajo y los empresarios, ¿no? Eso es en primer instante, ¿no? Y dentro de toda la figura que tenemos con estos temas de inflación, que bueno, estamos también atravesando a nivel regional, América Latina está atravesando este problema, ¿de qué manera el gobierno podría lograr que esto sea algo factible, algo que se dé, algo favorable? Es mala idea, en mi opinión, como liberal clásico, es mala idea lanzar un sueldo mínimo en estas condiciones actuales debido al factor productividad. Miguel, tanto como yo, sabemos que en economía de que solamente se le puede hacer aumentos de los incrementos en estos sueldos siempre que tú demuestres que produces más. Así que lanzar esa propuesta de incrementar el sueldo mínimo sin haberse, digamos, estudiado y cada empresa por empresa no justificaría. Incluso yo diría que aumentar el sueldo mínimo va en contra de la juventud. Porque la juventud en el mercado, si tú lo pones al libre mercado, no llega ni a los 700 soles, según encuestas que han realizado dentro de un foro empresarial en la Cámara de Comercio de Lima. Ellos admitieron que si sale un chico de un colegio y lo ponen a trabajar, ¿cuánto le pagaría usted? Y salía entre 600 y 700 soles. De manera que si tú le pones 1.600 soles o 1.700 soles, de hecho, ese chico no va a ser contratado. Van a ser contratados los universitarios. Así es. Entonces va a crear un desempleo involuntario de parte del Estado. Entonces, ¿qué hay que hacer, no? O sea, ¿cómo incrementar el sueldo mínimo? Y ahí viene justamente el libre mercado, ¿no? O sea, si tú no haces la reforma, que esa hacía la gran ausente, las grandes ausentes en el mensaje presidencial, el aumentar el sueldo mínimo por un decreto va a crear más desempleo de lo que ya existe en estos momentos, ¿no? Doctor. También, ¿no? Sí, es justamente lo que dice Miguel, las reformas son necesarias, porque justamente lo que hemos visto en el mensaje es una gran participación del Estado en la vida económica, y eso hay que reducirlo. Por cada punto que el Estado aumenta en su gasto, le está quitando 4 empleos al sector privado. Entonces tú no puedes permitir que eso suceda en un país donde el Estado es tan grande y hay mucha pobreza. Es decir, el causante de la pobreza no es el sector privado, es el gobierno, es el Estado, es su tamaño lo que está quitándole impuestos a la persona, o sea, su parte de sus ingresos se lo está quitando a través de impuestos indirectos y hay impuestos directos. ¿Cuántos impuestos son, doctor, los que tenemos nosotros? Tenemos en total 36, incluyendo las que se dice son contribuciones, pero no son contribuciones porque se impone al empresario que pague pues de salud, ¿no? O sea, 9%, la CTS, las 2 gratificaciones. Todo lo que uno tiene encima, ¿no? Quiere avanzar y ¡pum! Viene algo más y viene algo más y otro impuesto y otro. Entonces, ¿de qué manera? Entonces hay que hacer reformas, tanto en lo político como en lo económico, salud, pensiones y también educación, para que justamente nuestra economía crezca y podamos sacar adelante al país y no estar pensando en cuántos millones de pobres son, cuando deberíamos más bien pensar cuántos ricos más hay en el país, ¿no? Así es. Y seguimos día a día. A mí me parece que lo que hace falta son este tipo de mesas, de programas que vean los grandes temas, temas nacionales, porque eso está ausente en el debate público. Si no, usted mire cómo se llena de titulares que el fiscal Domingo Pérez, que el Rolex, cosas intranscendentes para la vida de cada peruano, se tenga que estar discutiendo un reloj cuando mucha gente está pidiendo que sus ingresos suban y el gobierno no le está dando las condiciones para que tenga mejores ingresos. 1.565 soles, que es el promedio mensual, no alcanza. La gente en sus encuestas sale ahí 44% que no le alcanza el dinero a fin de mes.
están pidiendo trabajo, 43%. Entonces, si no hay una respuesta de los políticos, obviamente la gente está pidiendo que las botas, o sea, me refiero a los militares, gobiernen el autoritarismo que se supone reemplazaría la democracia, ¿no? Y eso no es lo que queremos, porque ya son más desde el año 80 hasta la fecha, ya son más de 40 años que tenemos con algunas interrupciones democráticas, pero no eso justifica pues de que los peruanos tengamos de nuevo que pasar por 13 años de gobierno militar. Entonces tenemos que evitar justamente y aprovechar esta ventana de oportunidad que junto con Miguel, tú, Claudia y yo podemos decirle al público pues que hay esperanza siempre que se escojan los buenos candidatos con buenas ideas, que tengan propuestas y que lo pongan sobre la mesa para discutirlo y no que se pongan a bailar frente a las cámaras para ganar votos, y eso no es lo que estamos esperando, al menos los peruanos que queremos un progreso definitivo, ¿no? Así es. Y no pasa nada. No me parece mala idea lo del Ministerio de Infraestructura, siempre que sea para los fines que dice ser, ¿no? O sea, por ejemplo, dice, vamos a integrar determinadas burocracias que se dedican a la construcción de las, digamos, de las vías de comunicación, lo cual está bien, esa es la función del Estado, es construir carreteras, caminos. Pero hay otro tipo de inversión que no puede sustituir a la iniciativa privada, que son la de los puertos, aeropuertos, muchas de ellas que necesitan inversiones cuantiosas y que el gobierno no tiene por qué gastar ese dinero cuando debería emplearlo para seguridad, que es lo más importante, y dejar que el sector privado crezca en ese sentido. O sea, que no esté el gobierno utilizando dinero, que lo pueda hacer el sector privado, y más bien que se dedique a dar las condiciones de la infraestructura básica. O sea, lo básico es tu carretera, camino, puertos, aeropuertos, pero no todo. Hay, por ejemplo, como Nueva York tiene creo que 2 o 3 aeropuertos, o sea, pueden competir 3 aeropuertos y no con uno que nosotros tenemos en el Callao. Pudieran haber más si es que no se pusiera el Ministerio de Transporte, a Marina de Guerra, Fuerza Aérea, que todos están ahí relacionados con el tema, y dejar que ese Ministerio de Infraestructura haga su tarea de definir los planes que se necesita para el Perú, porque el Perú necesita integrarse de un punto de vista terrestre, aéreo, fluvial, lacustre y todos los que se pueda, para que los mercados se conecten, porque eso hace falta, la conexión de los mercados, para que haya esa dinamicidad que debe existir pues entre consumidores, productores, inversionistas y todo ello, y que ellos sean los que inviertan, no el gobierno. El gobierno debe invertir solamente, al menos en mi opinión, en 3: justicia, seguridad y obras públicas. Bueno, lo principal, primero elijamos a un buen contralor. No sé si el señor que acaba de entrar sea el más idóneo, pero tiene que haber una fiscalización muy fuerte de parte de la oposición. La oposición, con nuestros impuestos, ha sido justamente financiada para que haga ejercicio del control como debe hacer de poder a poder. Congreso tiene que controlar el Ejecutivo y para eso tiene sus comisiones para llamar permanentemente a todos los involucrados en el proceso de las licitaciones. Si el MEF está involucrado, tiene que llevar al MEF ahí, sentarlo y preguntarle. Igualmente al Contralor, de manera permanente. De manera que esos controles que deben haber entre poderes evite justamente que esas situaciones que no queremos, la corrupción, se lleve a cabo. Pero eso depende mucho pues también del Congreso, no todo es el Ejecutivo. El Ejecutivo podrá hacer sus esfuerzos, habrán mafias internas dentro del Poder Ejecutivo, pero si la oposición no fiscaliza como debe ser, entonces va a haber más corrupción, aun cuando ya sabemos que la corrupción se da porque el Estado es demasiado grande. El foco de la corrupción está en el Estado, no está en el sector privado. Lo que sucede es que los privados hacen corrupción con el sector estatal por un tema de coerción, es decir, yo no te voy a soltar la licitación, yo no te voy a soltar esto, a menos que tú me des un porcentaje de la obra pública. Pero ¿quién tiene la sartén por el mango, el privado o el Estado? El Estado es finalmente, es el que tiene el poder de la coerción y es el principal foco que hay que reducir. A menor tamaño de la función del Estado, menor es la corrupción y se podría controlar más. Pero eso es, como digo, repito, es un tema del Congreso. El Ejecutivo podrá tener toda la voluntad, pero si no lo ayuda a la oposición a detectar los focos de corrupción, vamos a estar como antes, ¿no? Doctor, ¿no? Bueno, tenemos a la Presidenta, no es una persona formada políticamente. Recuerda que viene de una oficina de la avenida Lobo Higuereta, donde está su visión de proyecto, porque el reflejo de su gobierno es el reflejo de su mente.
Entonces ella demuestra de que ha sido más bien adiestrada para ser una persona, digamos, muy habilidosa para atender al público en registros, pero no para conducir un país, porque si hubiese estado preparada ya no se hubiera planteado su visión de país, una visión de una sociedad libre, una sociedad de inversiones privadas, de mercados abiertos, de integración económica con el mundo, de la competitividad que ha señalado Miguel. Tendríamos un Estado más pequeño, más fuerte en seguridad y en justicia, tendríamos ingresos que se estarían elevando gradualmente, tendríamos más seguridad en las calles, pero eso no tiene la señora presidenta, lamentablemente, porque el partido de donde ella pertenece era un partido más bien leninista, marxista, que gracias a Dios no lo aplicó del todo y que nos ha salvado prácticamente la señora presidenta. Hay algo que yo sí lo voy a reconocer a la presidenta. Nos ha salvado de que el poder caiga en manos de Sendero Luminoso, porque el señor Castillo estaba, digamos, agrupando a todos los ministros y funcionarios de ex Sendero Luminoso. Entonces, nos ha salvado la señora, claro, que no es buena, digamos, el costo político que ella hace con los 55 muertos, ¿no? Nadie quiere eso. Pero era una necesidad de poner orden en el país, porque si no, Sendero hubiera tomado el poder y eso hubiera sido lamentable, no estaríamos aquí hablando. Definitivamente, ¿no? Y bueno,